Buenas tardes, mi nombre es Mariela Hernández, me encuentro acompañada de Emily, Zoe y Jimena. Somos del grupo 301 y el día de hoy presentaremos acerca del tema sobre la violencia doméstica, que esperamos que sea de su agrado, dirigido especialmente para los alumnos del colegio del plantel 8 de Coajimalpa. Elegimos este tema principalmente para mantener informados a los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 8 Coajimalpa, ya que es muy importante este tipo de temas, ya que muchas personas en el plantel o exteriormente afuera de la escuela pueden tener este tipo de violencias en cualquier otro lugar. Entonces es preferiblemente que estén informados para en cualquier ocasión poder detectar este tipo de cosas en las personas. Buenos días, mi nombre es Zoe y el día de hoy estoy con Giovanni Alba, mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? 17, ¿En qué semestre estás? en tercer semestre. ¿Qué sabes acerca de la violencia doméstica? No mucho, la verdad. ¿Qué opinas acerca de la violencia doméstica? Pues opino que es algo grave, ¿no? Bueno, por el título, pues me llega a la mente de que el padre de familia le pega a la madre de familia y pues algo tipo así. Ok, ¿qué tipos de violencia doméstica conoces? Ninguna. Ok, ¿cuáles crees que sean los principales factores de la violencia doméstica? Yo diría que el machismo de alguna forma, o sea, me refiero a que el hombre trabaja y la mamá pues es ama de casa y si no hace bien lo que le corresponde, pues el papá pues corresponde a golpes o forma violenta de hablarle. ¿Cuál crees que es la importancia de la violencia doméstica en la salud mental? Yo digo que sí implica mucho porque puede que tanto psicológicamente te puede dañar la mente y pues actitudes de que, no sé, me corto, me suicido o a ese riesgo, no sé. ¿Conoces a alguien que sufra de violencia doméstica? No, ¿Cómo crees que se detectaría en una persona que sufre violencia doméstica? la persona, no sé, debía ser muy, bueno, a mi perspectiva, un poco tímida, callada. Si hace algo, pues le preocupa mucho el cómo van a reaccionar o tipo así. Ok, ¿a qué lugares recurrirías tú si sufrieras en caso de violencia doméstica? Primero que nada, una autoridad correspondiente, a un policía y si no es el caso, pues no sé, un ejemplo, a la alcaldía, a una estación de policía cercana o alguien de confianza. ¿Formarías parte de algún grupo de apoyo para las personas que sufren violencia doméstica? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál crees que es la importancia del saber acerca de cómo corromper o cómo estar como apoyando a las personas que sufren violencia doméstica? ¿Me repites la pregunta? Te revolviste mucho. Ok, ¿cuál crees que es la importancia del saber acerca de la violencia doméstica? Pues bueno, es muy importante saber esto porque más que nada, pues, para tomar tus precauciones, tratar de cómo ayudar a la persona a la que necesita, no sé, también como que saber un poco del tema y para inculcar a la gente más que nada, ¿no? Para que sea un tema para platicar entre amigos y todo, para inculcarlo y si encuentras una persona así como tímida, así pues... Buenas tardes, mi nombre es Mariela Hernández y me encuentro con... Sofía Rivera Flores. ¿Qué edad tienes y de qué semestre eres? Tengo 16 años y soy de tercer semestre. Ok, para empezar, ¿qué sabes tú de la violencia doméstica? Bueno, es como violencia que se ejerce en un entorno familiar. Así es. ¿Qué opinas acerca de la violencia doméstica? Pues creo que creo que es algo que se debería de trabajar muchísimo más, ya que pues siento que es bastante común y hay veces en las que ni siquiera se dan cuenta que la están ejerciendo. ¿Y cuáles son los tipos de violencia que conoces? La física, la mental y la... Ay, ¿cómo se llamaba la otra? Ay, no sé. Ay. Ok, está bien, así déjalo. ¿Cuáles crees que sean los principales factores de la violencia? Yo creo que la educación. Ok. ¿Qué impacto crees que tiene la violencia doméstica dentro de la salud mental? Pues creo que tiene gran impacto, ya que mayormente la violencia, pienso yo que mayormente la violencia doméstica es una violencia
no física, sino que mental. Entonces, Está bien. ¿Y conoces a alguien que sufra de violencia? sí. ¿Cómo detectarías tú la violencia doméstica? Creo que en las acciones o en el comportamiento de las personas. ¿Qué lugares crees que deberían o recurrirías para obtener ayuda? Quizás en algunos centros de ayuda o directamente a la delegación, no sé. Perfecto. ¿Formarías parte de algún sitio de apoyo? Sí. Muy bien, más personas como tú. ¿Cuál es la importancia del saber cómo prevenir la violencia doméstica dentro de la sociedad y de nuestra vida? Pues creo que la importancia pues, sería como, bueno, es que sí es demasiado importante porque quizás es favorable prevenir este tipo de violencia porque puede que siga una cadena de que, ay, el hermano le hace esto a la hermana y la hermana ahora le va a hacer al niño chiquito y así. Entonces yo creo que es bueno prevenir desde un inicio o detectarla para que se pueda hacer algo y no siga la cadena. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena y el día de hoy nos encontramos con... Regina Elizabeth Mayo Campo, ¿Cuántos años tienes? 18 años, ¿De qué semestre eres? quinto semestre. Ok. ¿Qué sabes de la violencia doméstica? Es ocasionada, bueno, dentro del círculo familiar, en esos ámbitos. Ok. ¿Qué opinas acerca de la violencia doméstica? Que es algo terrible, de hecho, porque si es tu familia, ¿por qué razón deberían de tener ese tipo de problemas? Ok. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? Bueno, en sí es como de padre a madre o de padre a hijos y también madre a hijos. ¿Cuáles crees que son los principales factores de la violencia doméstica? Más que nada es en sí en cómo van creciendo las personas, las ideas que llegan a darles y cómo es visto por la parte exterior, o sea, la sociedad, y también lo que es como drogas o el alcohol está muy relacionado. ¿Qué impacto crees que tiene la violencia doméstica en la salud mental? Es muy grave porque si es ocasionada hacia los niños van a crecer con ciertas deficiencias o problemas mentales como depresión, ansiedad o problemas de ira, si son ocasionados más por los padres. ¿Y tú conoces a alguien que sufra violencia doméstica? Sí, conocí a alguien. ¿Cómo la detectas? Más que nada en el comportamiento, en la forma en cómo se expresa, también en el habla o en el movimiento físico. Si tan solo alzas la mano, esa persona puede cubrirse, entonces ese ya sería un factor. ¿A qué lugares recurrirías para hablar sobre la violencia doméstica? Sería en el ciclo de la escuela o parientes cercanos, tías, tíos o abuelos. ¿Formarías parte de algún sitio de apoyo? Sí, sin duda, sí. ¿Cuál es la importancia del saber cómo prevenir la violencia doméstica? Para que ya no sea tan concurrida y que los adolescentes hoy en día no tengan esos problemas mentalmente. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, soy Emily Naomi y hoy vamos a entrevistar a Valentina, ¿Qué edad tienes? 16, ¿En qué semestre vas? tercer semestre, ¿Qué sabes acerca de la violencia doméstica? que es algo que afecta a los alumnos o individuos. ¿Qué opinas acerca de la violencia doméstica? Creo que es un caso muy problemático y que está mal. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? Entre familias y sería abuso. ¿Cuáles crees que sean los principales factores de la violencia doméstica? Problemas familiares o problemas económicos. ¿Qué impacto crees que tiene la violencia doméstica en la salud mental? Creo que puede afectar en los sentimientos o ideas que tiene una persona. ¿Conoces a alguien que sufra de violencia doméstica? No, ¿A qué lugares recurrirías para obtener ayuda en caso de que sufras violencia doméstica?
Puede ser con policías o maestros. ¿Formarías parte de algún sitio de ayuda? Sí. ¿Y cuál crees que sea la importancia del saber sobre la violencia doméstica? Para poder evitarla. Buenas tardes, mi nombre es Zoe y el día de hoy estoy con el profesor. Carlos Alberto Quiza Jiménez para servirte. Okay. ¿Cuántos años tiene? Tengo 37. Ok, ¿qué es lo que usted sabe acerca de la violencia doméstica? La violencia doméstica es un fenómeno social que ocurre cuando las familias sufren algún tipo de estados de física o estados mentales en el cual se les agrede y tienen susceptibles a tener malestares psicológicos, inclusive físicos. Ok, ¿qué opina acerca de la violencia doméstica? La violencia doméstica para mí es una aberración, ya que muchas familias en el mundo la sufren debido a problemas económicos, problemas sociales, políticos, inclusive problemas familiares. En el caso lo llevan a cabo por medio de algún tipo de drogas o algún tipo de alcoholismo. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que usted conoce? La física, la psicológica, la sexual. Okay. ¿Cuáles cree que son los principales factores de la violencia doméstica? Por ejemplo, que no hay trabajo, problemas económicos e inclusive algún tipo de delincuencia que tengan o algunas situaciones en las cuales las familias no puedan mantener o solventar a los hijos. ¿Qué impacto cree que tiene la violencia doméstica en la salud mental? Mucho, porque luego generan traumas. Estos traumas no pueden ser repercutidos a corto plazo, puede ser a mediano o largo plazo, teniendo que las personas tienen que acudir a terapias para poder tratar de sanar esas heridas que nunca van a poder sanar en el largo tiempo. ¿Conoce a alguien que sufre violencia doméstica? Conocía una amiga mía que era violentada por su novio. Él la golpeaba porque cualquier cosa que ella hacía para él era celos. Eran unos celos bastante enfermizos. ¿Cómo cree que podemos detectar la violencia doméstica? Las señales. Por ejemplo, personas deprimidas, tristes, cambian sus actitudes o la forma en la que llevan a cabo sus actividades, tipo de palabras. Observar y comunicar con estas personas haría detectar ese tipo de señales. Ok. ¿A qué lugar recurriría o lugares en todo caso de que usted sufriera violencia doméstica? A instituciones públicas o privadas, por el caso si eres mujer, al Instituto de la Mujer, Comisión Nacional de Derechos Humanos, o ya de manera explícita, a la forma de la ley, Ministerio Público o la Procuraduría General de Justicia. ¿Formaría parte de alguno de estos centros de ayuda? Sí, ¿por qué no? Parte voluntario y ayuda para que la humanidad sea de mejor manera posible. ¿Cuál cree que es la importancia del saber acerca de la violencia doméstica? El saber de la violencia doméstica nos ayuda a detectar en qué estamos fallando como personas. El hecho de que nosotros pensemos, seamos raciocinios, no significa que tendremos que llevar a cabo nuestros impulsos salvajes, aunque biológicamente eso es imposible. Pero con la información, educación y estabilidad económica se pueden reducir los altos índices de violencia doméstica que pueden ocurrir. Ok, gracias, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Hernández y me encuentro con... Lía, ¿De qué semestre y qué edad tienes? tengo 15 años y soy de tercer semestre. Ok, dime, ¿qué sabes de la violencia doméstica? Pues no sé mucho, pero de lo poco que sé, en especial en mujeres que sufren maltrato por sus esposos o familia. Ok, ¿qué opinas acerca de la violencia doméstica? Pues opino que pues está muy mal porque pues es un delito que se violente a una persona, aunque sea mujer. Ok, ¿cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? Física y psicológica. Ok, ¿cuáles crees que sean los principales factores de la violencia doméstica? Golpes, insultos y maltratos. Ok, ¿y qué importante crees que sea la violencia doméstica en la salud, la salud mental? Pues tiene mucha importancia porque pues obviamente si una persona es violentada pues va a sufrir
y padecer de problemas mentales o depresión, ansiedad. ¿Conoces a alguien que sufra de violencia doméstica? No, bueno, conocía. ¿Cómo crees detectar la violencia doméstica? Pues por marcas, ya sea físicas que tengan o por su comportamiento. Ok, ¿a qué lugares recurrirías para obtener ayuda si sufrieras de violencia doméstica? A centros de apoyo o psicólogos. Ok, ¿y formarías parte de algún sitio de apoyo? Sí. Buenas tardes, soy Emily Naomi y hoy entrevistaremos a... Yao Taxeyacat Moreno Campos. ¿Qué edad tiene? 16 años. ¿Y en qué semestre vas? Tercero. ¿Qué sabes acerca de la violencia doméstica? Bueno, que se dan en entornos familiares, que puede truncar el desarrollo de personas menores y que en sí no es algo bueno. ¿Y qué opinas acerca de la violencia doméstica? Que no está bien, aunque bueno, creo que esa es una opinión algo que está algo de más, debería de estar implícito en todo. Sí. No. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? Bueno, si bien recuerdo, eran física, psicológica, económica, emocional, social. Creo que por ahí va la cosa. ¿Cuáles crees que sean los principales factores de la violencia doméstica? Bueno, pienso que son varias cosas, pero entre ellas podría estar la educación de las personas, los sesgos culturales entre cada familia y también las circunstancias que llevaron a esas personas al matrimonio, bueno, si es que se da entre una pareja casada. ¿Qué impacto crees que tenga la violencia doméstica en la salud mental? Bueno, no creo que sea algo bueno tanto para las personas que la reciben como quienes están, como las personas que están alrededor. Pienso que sí puede llegar a ocasionar traumas, indefensión aprendida y otras de esas cosas que pues no son muy buenas para el desarrollo integral de un ser humano. ¿Conoces a alguien que sufra alguna violencia doméstica? No sé si diría afortunadamente o desafortunadamente, no. ¿A qué lugares recurrirías para obtener ayuda si sufres violencia doméstica? Bueno, en sí no conozco algún lugar, pero con todas estas campañas del violentómetro y esas cosas, al menos tengo un número al que llamar si hipotéticamente llegara a conocer un caso o, quién sabe, hasta sufrirla. ¿Formarías parte de algún centro de apoyo? Supongo que si se da la oportunidad, yo creo que sí. ¿Cuál crees que sea la importancia del saber cómo prevenir la violencia doméstica? Bueno, como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y no creo que sea un ciclo que sea muy bueno continuar en todo caso. Así que ya me perdí, pero sigue con la pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Ya es todo, gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Jimena y el día de hoy nos encontramos con... Amaya, ¿Cuántos años tienes? 16, ¿De qué semestre eres? tercero. Ok. ¿Qué sabes de la violencia doméstica? Es un comportamiento violento hacia familiares o hacia una pareja o hacia personas externas. ¿Qué opinas acerca de la violencia doméstica? Que está mal. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? La familiar, yo creo. ¿Cuáles crees que son los principales factores de la violencia doméstica? Yo siento que la moral de las personas como tal, o bueno, la mentalidad de cada uno, o qué le fueron inculcando. ¿Qué impacto crees que la violencia doméstica tiene en la salud mental? Bastante. ¿Conoces a alguien que sufra de violencia doméstica? No. Ok. ¿Cómo la detectas? Cuando una persona ya tiene comportamientos así muy agresivos contra alguien de su familia o incluso con la pareja.
¿A qué lugares recurrirías por si sufrieras violencia doméstica? A la delegación. ¿Formarías parte de algún grupo de apoyo? La verdad, no. ¿Cuál es la importancia del saber cómo prevenir la violencia doméstica? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la importancia del saber cómo prevenir la violencia doméstica? La importancia es... La verdad, no sé. Ok, muchas tardes. Mi nombre es Zoe y el día de hoy estoy con... Giovanni, ¿Cuántos años tienes? 16. ¿En qué semestre estás? Tercer semestre. ¿Qué sabes de la violencia doméstica? Según yo, bueno, por lo que entiendo, la violencia doméstica sería algo así como esclavitud. Y... Ok, ¿qué opinas acerca de la violencia doméstica? Ay, es muy mala porque te puede dañar mentalmente. ¿Y cuáles son los tipos de violencia doméstica que conoces? Por ejemplo, la violencia física o la violencia psicológica. ¿Cuáles crees que son los principales factores de la violencia doméstica? Los principales factores de la violencia doméstica podría ser... Es que desconozco esa parte, pero en general creo que la violencia doméstica sería más como una esclavitud. Como tenerte a fuerzas a hacer algo, a algo que probablemente tú no quieres hacer. Ok, ¿qué impacto crees que tiene la violencia doméstica en la salud mental? Tiene mucho que ver en la salud mental, ya que puede causar hasta traumas. ¿Conoces a alguien que sufre de violencia doméstica? Creo que no. Ok, ¿cómo crees que la detectaríamos en una persona que la sufre? Por ejemplo, alguna vez yo supe que una persona sufría eso porque estamos hablando acá bien y de repente sacamos un tema y empezó a sacar sus traumas o cosas que había vivido anteriormente relacionado a violencia doméstica. Ok, ¿a qué lugares acudirías en caso de que tú sufrieras violencia doméstica? Centro o algún centro de apoyo, a algún psicólogo o ya en un extremo a un psiquiatra, porque puede llegar a pasar. ¿Formarías parte de algún centro de apoyo? Sí. Ok, ¿cuál crees que es la importancia de saber acerca de la violencia doméstica? Saber sobre la importancia de... Bueno, sobre eso sería el saber cómo detectarlo y cómo poder ayudar a una persona que sufre violencia doméstica. Ok, muchas gracias. Gracias.